Menos mal siempre hacen estos púlpitos así porque no ven cómo las rodillas le tiemblan a uno. Entonces ahí se protege uno un poquito más, ¿verdad? Bien, hace unos meses tal vez habíamos comenzado un estudio en la carta a los filipenses y este no es un estudio exhaustivo ni nada por el estilo, pero son más bien algunos pensamientos de esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos que quisiera compartir con ustedes. Am, la vez pasada estábamos viendo, perdón, algo acerca del aspecto histórico de esta carta de los filipenses y habíamos visto pues cómo Filipos era una ciudad muy importante, como el padre de Alejandro Magno había conquistado ese territorio y la había llamado Filipos en honor a su nombre. Y era una tierra muy próspera, sabemos que hacen valiosas las tierras, las fuentes de agua. Entonces habían varias fuentes de aguas allí en Filipo y además también tenía a sus alrededores varias minas de oro. Aparte de esto, después cuando llega el Imperio Romano, esta ciudad era una provincia, de modo que los ciudadanos de Filipos tenían un gran privilegio en esa época y era el de ser considerados como ciudadanos romanos. Y ser un ciudadano romano en esa época era algo muy importante y a las personas les daba un estatus muy elevado con respecto a las demás naciones vecinas o a los demás pueblos, como los quieran llamar. Y algunos pagaban grandes sumas de dinero con tal de adquirir la ciudadanía romana. De modo pues que allí en Filipos, les contaba también la vez pasada que habían ocurrido grandes eventos como la gran batalla allí de Brutus y los generales de el César. Y bueno, eso es más o menos algo de lo que habíamos visto la vez pasada. Habíamos contemplado algunos de sus sufrimientos. A ver si avanza, sigue, por favor. Eso ya lo habíamos visto. Ok, sigue. Adelante, adelante. Estas son ruinas arqueológicas de la ciudad de Filipos, la vía Ignacia, que era una vía principal. Sigue, sigue. Bueno, hay un momento. Sabemos que en Hechos capítulo 16 tenemos al apóstol Pablo y Silas visitando Filipos y vamos a ver cómo Lidia es convertida al Señor y después se forma un alboroto y Pablo es encarcelado junto con Silas y ellos comienzan a cantar y a alabar al Señor allí en lo más recóndito de esa prisión y ocurre un evento maravilloso y es que el carcelero entonces hace una gran pregunta y es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo después de ver que hubo ese temblor y que las puertas de las cárceles se abrieron y que las cadenas se soltaron? Entonces, allí también este carcelero junto con su familia creyó al Señor Jesucristo. Continúa. Y fueron obviamente bautizados después que creyeron. Continúa. Pase todo lo que es arqueológico, por favor. Ya, devuélvase un poquitico. Bueno, en cuanto a Pablo, quien escribe la carta a los filipenses, tenemos que él estaba encarcelado. Esta en la cita no lo vamos a leer por causa del tiempo y se cree que pasó 2 años en Roma con un soldado que lo custodiara y en una casa que tenía alquilada, pues él predicaba el evangelio todos los días y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y no tenía ningún impedimento.
Algunos creen que en Filipenses 1:13 y 4:22, cuando hace referencia a la guardia del palacio y la casa del César, parece que habían algunos que habían creído al Señor Jesucristo por la predicación de Pablo allí estando encarcelado. Ahora sí vamos a ver qué podemos extraer. Continúe. Entonces, ok, vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción a la carta a los filipenses. Una de las razones por las cuales esta carta se escribe es que Pablo tenía mucha gratitud, y eso lo vimos la vez pasada, hacia los hermanos en Filipos, porque ellos habían participado en el evangelio junto con él, ayudándole económicamente, y no lo habían descuidado desde que la iglesia había sido establecida hasta el momento en que Pablo estaba encarcelado. Ellos habían estado pendientes de él y habían estado mandándole para sus necesidades una y otra vez. Y les decía también que en aquellos tiempos no había ni WhatsApp, ni teléfono celular siquiera, ni teléfono fijo, ni Viper, bueno, ni nada, absolutamente nada. Pero ellos estaban pendientes siempre de saber dónde estaba el apóstol para ir, buscarle y ayudarle. Y mandaban hermanos, en este caso a Epafrodito, para que le llevara ofrendas al apóstol para ayudarle en su labor de predicar el evangelio. Ahora, una cosa importante y es lo siguiente: de esto nunca se habla dentro de las asambleas de los hermanos, pero lo que uno ve cuando acompaña a ciertos hermanos a hacer la obra es que la obra del Señor requiere de buen capital, y se gasta no solamente tiempo, pero también se gasta muchísimo dinero. Y esto parece un tabú entre las asambleas de hermanos, porque no se habla de eso, porque el decir eso entonces es que el hermano está pidiendo dinero o está mendigando, y eso no se hace. Pero hermanos, hermanas, no es bueno, de desconocer que la obra del Señor requiere de dinero en muchas ocasiones. Y esto lo ve uno en la vida del apóstol Pablo, y él no solamente trabajaba para suplir sus necesidades, pero él trabajaba también con sus propias manos en muchas ocasiones para poder suplir a otros hermanos en sus necesidades, y también para poderse mover de arriba a abajo, fuera en camello, en burro o en barco o como fuera. Siempre uno ve el apóstol Pablo viajando de aquí para allá, y sin duda a él no lo llevaban gratis, porque nunca que yo recuerde las cosas han sido gratis, ¿verdad? Que yo recuerde al menos nunca ha sido gratis, y siempre ha habido un precio que pagar. Y se me viene a la mente a Jonás cuando iba a oír de la presencia de Dios y se iba a ir por allá a Tarsis, dice que comprando su pasaje. ¿Ven? Entonces, desde los días de Jonás había que pagar, mucho más en los días del apóstol Pablo había esa necesidad. Solamente quería decirles eso, porque va a haber algo muy importante ahora, y es lo que Pablo les va a decir a ellos en cuanto a su participación o su comunión en el evangelio. Voy a parar por un momento ahí y vamos a leer, porque es mejor leer que hablar. Y vamos a leer tal vez los primeros 12 versículos del capítulo 1 de Filipenses. Dice la escritura, Filipenses capítulo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. También quiero que leamos versículo 12. Dice, quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea, perdón, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Versículo 21, capítulo 2, versículo 14, versículo 3. Nada, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 14, capítulo 2, haced todo sin murmuración y contiendas. Versículo 21, capítulo 2, porque todos buscan lo suyo propio. Y finalmente vamos a leer capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, quería que leyéramos estos pasajes y además también capítulo 3 y versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y también capítulo 3 y versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo entonces hasta ahí, esperando que la sola lectura de la palabra de Dios traiga ánimo, consuelo y nos sea de ayuda a nuestras vidas. Entonces, habían algunos problemas en la iglesia en Filipos y Pablo les iba a dar a conocer a ellos algunos de esos problemas. Ahora, se ha dicho que la carta a los filipenses es la carta del gozo. No sé si lo han escuchado. Pero al leer cuidadosamente
la carta a los filipenses, creo que el gozo era más de Pablo, que estaba en la cárcel, que de los hermanos en Filipos, que estaban libres. Porque Pablo va a decir vez tras vez, en esto me gozo, en esto me regocijo, gozaos conmigo, gozaos y regocijaos en el Señor. Es como que Pablo está animando a los creyentes en Filipos a que ellos puedan gozarse en las cosas que son eternas, en las cosas que son benditas, en las cosas que son celestiales. Parece que en los hermanos en Filipos había cierta ausencia de gozo. Y tal vez alguien que sepa más ahora me va a decir, venga, está equivocado. Eso no es así. Es la carta de gozo porque Pablo habla mucho de gozo. Sí, él estaba gozoso a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estaba encarcelado y para él no era fácil. Estuvo encarcelado al principio de la predicación en Filipos y ahora aproximadamente 10 años después les escribe y otra vez está en la cárcel, no en Filipos, pero tal vez allí en Roma. Muchas veces Pablo estuvo escribiendo y estuvo en la cárcel. Ustedes pueden ver eso en la carta a los Corintios, todo lo que sufrió Pablo por causa del Evangelio. Ahora, ¿podemos avanzar, por favor? Hasta ahí. La otra vez veíamos que algunos de los problemas, si se puede decir, o situaciones de la iglesia en Filipos era el sufrimiento. Capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, que es la parte que nos gusta, que es la parte chévere, creer en Él, recibir perdón y salvación de nuestros pecados, ¿cierto? Y vida eterna y la promesa bienaventurada del regreso de Cristo por nosotros. Pero Pablo les va a decir a los hermanos en Filipos que no solamente les fue concedido la gracia o el don bendito de Dios de creer, pero también dice que les será concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Dice versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En aquel tiempo ser creyente no era una cosa fácil, no era una moda como para muchos es hoy en día. Y a los filipenses les costó tal vez el rechazo de muchos de sus amigos, no solamente el rechazo de personas cercanas, pero el rechazo también de el gobierno, por así decirlo. Les costó persecución y uno puede ver esto muy patente o muy latente en la vida del apóstol Pablo. Sufrimiento. Ahora en Pedro dice que uno puede sufrir por dos cosas. Por hacer lo justo, sufrir por causa del Señor, o podemos sufrir por hacer lo que no es justo. ¿Cierto? Uno puede buscarse problemas solo e irse a la cárcel por ir y tal vez romperle la ventana del vidrio al vecino porque no simplemente nos cae mal, o ir y hacer algún daño y lo meten en la cárcel y uno dice, no, estoy sufriendo por causa del testimonio, no está sufriendo porque esa es la paga de sus consecuencias. Si uno hace lo malo, pues no espere sino recibir las consecuencias de eso malo que ha hecho. Pero podemos también sufrir por causa de la justicia, por hacer lo que es recto y lo que es agradable a Dios, que es lo que pasaba en este caso, no solamente con los hermanos en Filipos, pero con Pablo y con los demás apóstoles que estaban predicando el evangelio en medio de un mundo que era bastante hostil, en medio de un mundo con gran necesidad, pero en medio de un mundo que aborrecía y aborrece hasta hoy los creyentes y los persigue hasta el cansancio. Entonces, esto solamente en cuanto al sufrimiento, había mucho más para decir ahí. Pueden leer el libro de los mártires. Se van a dar cuenta que nosotros estamos en un paseo hoy en día
Estaba leyendo hace poco el libro de los mártires de León, de una mujer llamada, creo que Landina o algo así, una mujer, una muchacha que la sacaron al Coliseo ahí para ser devorada por las bestias y la pusieron atada en un asta para que las bestias la devoraran y milagrosamente las bestias no le hicieron nada, pero como las bestias no le hicieron nada, entonces se la llevaron y la torturaron, hicieron muchos vejámenes con ella hasta la muerte, pero el sufrimiento de esta mujer sufrió de testimonio y de ánimo para otros creyentes a su alrededor. No sé si ustedes han leído algo acerca de la historia de los creyentes y de sus sufrimientos. Sería bueno que lo pudiéramos leer y pudiéramos ver entonces que a la verdad nosotros, y hablo por mí, ¿qué sufrimos? ¿Cuál es el, ¿Sabe cuál es el máximo sufrimiento de uno? Levantarse temprano para venir a la reunión un domingo. Porque de resto, a la verdad no sufrimos. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué tan dispuesto estoy yo a sufrir por Cristo cuando se levante persecución, sea en este país o en el mundo contra el pueblo de Dios? ¿Dónde voy a estar yo parado con respecto a mi fe? Porque hemos leído, bueno, no hemos leído, pero tal vez ustedes han leído en las cartas del apóstol Pablo o en el testimonio más bien del apóstol Pablo, tal vez en hechos como él dice, que él en su ignorancia obligaba a los creyentes a blasfemar el nombre que fue invocado sobre ellos. Antes de ser creyente, cuando se llamaba Saulo, cuando perseguía a la iglesia con esa fiereza y con esa rabia tan grande. Y los obligaba a blasfemar el nombre que fue invocado sobre ellos. Miren, eran creyentes de hace 2000 años, muy convencidos de aquel en el cual habían creído. Y algunos de ellos habían sido obligados a blasfemar el nombre. ¿Será que el carácter de los creyentes de antaño es el mismo carácter de los creyentes del día de hoy? Porque saben lo que se necesitaba para que un creyente de esa época blasfemara el nombre del Señor. ¿Se imaginan los vejámenes y las torturas a los cuales fueron sometidos? Si leyendo la historia de los mártires y de los creyentes que murieron por Cristo, no se da cuenta cómo a personas las embadurnaban de brea y les prendían fuego solamente para que sirvieran de espectáculo a aquellos que no creían, y muchos de ellos jamás negaron su fe. Prefirieron morir a negar el nombre que había sido invocado sobre ellos. Yo solamente me pregunto para mí. Pregúntese usted para usted. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a padecer por causa del nombre de Cristo? Porque suena muy bonito. Y uno decir, sí, sufrir por Cristo suena muy, muy bonito. Pero venga, siendo sinceros, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros? ¿Hasta dónde aguantaría nuestra fe? Porque si un resfriado nos hace correr, si una cortadita de pronto en una mano nos hace quedarnos en casa, si una enfermedad a veces nos hace preguntarle a Dios por qué, imagínense cómo será si se levanta un tiempo de persecución contra el pueblo de Dios. Les animo y me animo a mí mismo a poder estar más pegado a la palabra de Dios, más lleno del Espíritu Santo, más cerca de mi Señor, para que cuando ese día llegue podamos estar firmes, hermanos y hermanas, en cuanto al sufrimiento. Ahora los hermanos en Filipos habían sufrido, los hermanos en Tesalónica habían sufrido, hermanos en diferentes regiones habían sufrido. Continuamos.
Bueno, muy bien. Tal vez otro de los temas que Pablo va a abordar en esta carta a los filipenses tiene que ver en cuanto a los falsos maestros. Y al menos habían tres calificaciones que Pablo les da a los falsos maestros. Les dice que ellos son perros, que son malos obreros y que son mutiladores del cuerpo. Al parecer habían personas que eran judaizantes. Ellos querían añadir a la obra de Cristo el hecho que tenían que ser circuncidados. Y yo espero que se entienda qué es circuncisión. Me imagino que sí. Si no sabe, pues ahí busca en el diccionario, le va a aparecer qué es una circuncisión y cómo se hace. Y ellos estaban diciendo entonces que la obra de Cristo no bastaba para la salvación de las personas, sino que había que ser circuncidado para realmente ser salvos. Parece que habían algunos prosélitos, algunos que se habían convertido al judaísmo, que no eran judíos, que tal vez eran gentiles, y en las escrituras se le llama perros de una forma despectiva a los gentiles. Es decir, gentil es todo aquel que no es un judío. No sé si entendemos que la escritura hace una diferencia entre tres grupos de personas y habla de judíos, de gentiles y de la iglesia. Son tres grupos étnicos de los cuales la escritura hace una marcada diferencia. Pero entonces, creo que este muchacho se me adelantó mucho. Entonces, atrás. Entonces, ahí está. Los falsos maestros, tres características, los versículos que leímos ahí, capítulo 3. Y dice entonces que estos hombres eran perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Algunos judíos, algunos judaizantes, algunos prosélitos y algunos tal vez que estaban en medio de ellos. Um, yo sé que esto es a veces como un poquito complicado de entender o de discernir, pero hermanos, hay un movimiento que se ha levantado hoy en día con mucha fuerza en el mundo y que ha estado cooptando las iglesias de los hermanos y que han entrado con una enseñanza muy fuerte, pero muy sutil, y han comenzado a causar divisiones en las asambleas de hermanos. Y yo les insto a tener muchísimo cuidado con eso, porque las falsas enseñanzas pueden venir de afuera, pero casi siempre se introducen y se imparten desde adentro y comienzan a hacer muchísimo, muchísimo daño. Hay personas que yo conocí, con las cuales compartí, y ahora se han desviado de lo que en un comienzo aprendimos por la palabra de Dios. Mucho cuidado con añadirle o quitarle a la obra de Cristo en cuanto a la salvación por nuestros pecados. Mucho cuidado, hermanos y hermanas, con dejarnos seducir, con dejarnos engañar de este tipo de personas. Y ustedes estarán diciendo, si yo soy un ignorante y menos que un neófito comparado con estos hombres Paul Washer o John MacArthur o Michel Suguelén o Miguel Núñez o el mismo Carballosa, pero esas personas que les he nombrado y ustedes tal vez escuchan, que leen muchos de sus comentarios, muchos de sus libros, que están ahí en internet con unas enseñanzas muy fuertes y uno dice, uy, sí, interesante por aquí, por allá, pero detrás de todo eso se ha venido introduciendo lo que muchos conocen como el hipercalvinismo, y yo creo que la mayoría de nosotros no sabríamos presentar una defensa de nuestra fe ante una amenaza como la que se está levantando hoy en día. Entonces, que tengamos mucho cuidado. La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia en Filipos
era precisamente que estos judaizantes estaban queriendo añadir a la cruz de Cristo, queriendo añadir a la obra de salvación el hecho de la circuncisión, y no tenía absolutamente nada, pero nada que ver. Y en el capítulo 4 Pablo va a decir, perdón, 3, que por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo. Y uno que es enemigo de la cruz de Cristo no puede tener nada que ver con lo que con los que hemos creído en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Yo espero que parece interesante lo que dijo del hipercalvinismo. Sé que la enseñanza que se escucha mucho por internet. Me gustaría de pronto, si es posible, que nos diera un ejemplo de una enseñanza práctica que se aparta de la palabra, que tiene que ver con el hipercalvinismo, como para... Ok, una enseñanza que es muy sutil. Ok, ¿cuál es una de esas prácticas del hipercalvinismo que se apartan de la verdad de las escrituras? Creo que una de las cosas que se están diciendo hoy en día, que están enseñando, es precisamente que Dios escogió a unos para perdición y a otros para salvación. Leyendo las escrituras, no vemos que Dios escoge a nadie para perdición. Y uno entiende que es escogido para salvación después que es salvo, no antes. Porque estando sin Cristo no entendemos nada de los planes y propósitos de Dios. Al creer en el Señor Jesucristo y leer su palabra, entendemos que hemos sido escogidos con el propósito de ser salvados, pero Dios no escoge absolutamente a nadie para perdición, porque Dios es un Dios justo y en su justicia Él envió al Señor Jesucristo a morir por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación es una obra universal. ¿Para quiénes? Para todo aquel que crea en la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y no dice la escritura que es solamente para unos cuantos, para los que Él escogió. No, es para todo aquel que cree en Él, pueda tener perdón de pecados y vida eterna. No sé si, bueno, muy bien. Creo que el tiempo se nos fue hasta las 12, ¿cierto? Bueno, tal vez lo dejamos ahí porque este sigue presentando algunos problemas. Y bueno, tal vez más adelante podemos continuar con algunas de las dificultades que se presentaban en Filipos con los hermanos. Yo estoy seguro que lo que se presentaba hace 2000 años es lo mismo que se vive al día de hoy. Peligros de falsas enseñanzas, comodidad, orgullo, soberbia, envidia, peleas. Todo eso se vive en el pueblo de Dios desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Pero como les dije hace unos meses, el ejemplo perfecto, el ejemplo en cuanto a todas las cosas es el Señor Jesucristo. Yo creo que lo dejamos hasta ahí y después podemos entonces en otra ocasión eh, enseñar un poco más o tratar de enseñar un poco más. Vamos a orar. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra.
porque ella es verdad. Y Padre, si es cierto que somos, o quien te habla, ignorante frente a tu palabra, frente a la grandeza de la misma, frente a lo magnífica que es ella. Y Padre, gracias te damos por hombres y mujeres que podían dar la vida por el Señor Jesucristo, hombres y mujeres que podían permanecer firmes en cuanto a su carácter, en cuanto a su fe. Y Padre, gracias te damos porque como leemos aquí en Filipenses, que tú has comenzado una buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, ese día en el cual seremos no solamente libres de la pena del pecado, del poder del pecado, pero Padre, finalmente seremos libres por siempre de la presencia del pecado y seremos transformados y le veremos a nuestro Señor Jesucristo tal como Él es. Padre, guárdanos, ayúdanos y rogamos que tú nos sigas instruyendo a través de tu palabra. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.